Bienvenidos al Centro de Entrenamiento de Robert Bosch México. El día de hoy les vamos a hablar de la filtración. Además, tenemos un invitado especial de una de las marcas líderes en el tema de aceites. Así que al terminar el tema de filtración, vamos a continuar con el tema de aceites. Como bien saben, Bosch es líder en el mercado con diferentes productos y uno de ellos son los filtros. Filtros vamos a encontrar filtros tanto de aire como de combustible y filtros de aceite. No es algo nuevo. Bosch desde 1930 hasta la fecha ha desarrollado diferentes tecnologías en filtros de aceite, de combustible y también filtros en sistemas diésel. Es líder en el mercado en sistemas de NOxTronic, que es para emisiones contaminantes en sistemas diésel. También en México no son muy común actualmente, sin embargo llegará el programa de filtros de cabina. Muy bien, los filtros son piezas importantes, muy importantes para protección de componentes, tanto del motor como de sensores y algunos actuadores. Vamos a ir conociendo diferentes tipos de filtro y cuáles o a qué componentes son a los que protegen. Hay algo antes de empezar que es bien importante que conozcamos: el triángulo mágico de la filtración. Así como tenemos, por mencionar algo, una mezcla estequiométrica en los vehículos, vamos a tener algo que se conoce como triángulo mágico de la filtración, en el que intervienen tres factores principales: la vida útil del filtro, la caída de presión que tiene el filtro y la eficiencia del filtro. Estos tres aspectos o estas tres características del triángulo mágico siempre tienen que estar en equilibrio. La vida útil, es obvio, es la duración o la durabilidad que tiene ese filtro. La eficiencia es qué cantidad de impurezas puede retener ese filtro. Lo ideal es que fuera el 100%, sin embargo son pocos los filtros que alcanzan ese nivel de eficiencia. Y otro de los aspectos, la caída de presión. Se refiere a la diferencia de presión que existe entre la entrada o a la presión que entra el fluido y a la presión que sale. Lo ideal es que fuera mínima. Estas tres características deben estar en equilibrio para que podamos lograr un óptimo filtrado de fluidos. ¿Qué es la filtración? La filtración consiste o es un proceso que consiste en hacer pasar mecánicamente un fluido evidentemente contaminado a través de un medio filtrante, que es nuestro filtro o cualquiera de nuestros filtros. Y ese fluido tiene que ser forzado o tiene que ser impulsado por alguna fuerza externa, que puede ser gravedad, puede ser vacío, puede ser presión. Entonces, para lograr la filtración necesitamos tres aspectos principales. Uno, tener un fluido y obviamente que ese fluido esté contaminado o tenga impurezas. En segundo lugar, que exista o tengamos una media filtrante, que van a ser nuestros filtros. Y en tercer lugar, la fuerza que lo va a impulsar. Una diferencia de presión, que como mencionamos puede ser por gravedad, por vacío o presión. Para que entendamos más un poco de este tema, vamos a conocer algunas palabras clave del tema de filtración, como media filtrante, qué es la porosidad, qué es el micronaje, cuál es la resistencia del filtro, cuál es la filtración absoluta, la filtración nominal. Para ello, la media filtrante evidentemente va a ser el papel que tienen nuestros filtros. La porosidad está relacionado con el micronaje, que es la cantidad de poros y el tamaño del poro que existe en cada una de las medias filtrantes. La resistencia es la capacidad que tiene el filtro al flujo, resistencia al flujo del fluido. Y esto está muy relacionado con la diferencia de presión. ¿A qué presión entra el fluido y a qué presión sale? Esa diferencia de presión es la resistencia del filtro. La migración, pues, es el paso de ese fluido a través del filtro. La obstrucción es un aumento a la resistencia que se va dando con el paso del tiempo, que se va contaminando, se van
deteniendo las impurezas en el filtro, que eso es algo muy bueno, es la función del filtro. La filtración nominal, que va a estar en un rango entre 50 y 95%, y la filtración absoluta, donde buscamos llegar hasta el 99.9% de eficiencia o de filtración absoluta. Bien, en el medio ambiente en el que está el vehículo, vamos a encontrar diferentes agentes contaminantes. Agentes contaminantes en estado sólido, que pueden ser elementos de desgaste que tenemos en el motor, puede ser polvo, tierra, arena, polen, todo lo que tenemos en el medio ambiente, en el aire, que es admitido por el vehículo, el hollín, el óxido y algunos microorganismos. Agentes contaminantes en estado sólido, que va a ser agua, anticongelante, aceite, combustible, etc. Y en estado gaseoso, que son vapores principalmente de estos fluidos. Estos contaminantes o agentes contaminantes tienen un tamaño diferente, hablando en micronaje. Cada uno de los filtros, ya sea filtros de aire, de combustible o de aceite, están diseñados para dejar pasar cierto tamaño de partículas. Vamos a conocer los diferentes tamaños que podemos encontrar. Primero, entender que un micrómetro es igual a una milésima de milímetro. Ese es el micrómetro. Y para que lo dimensionemos, por ejemplo, en promedio, el diámetro del cabello humano está entre 50 y 80 micrómetros. Entre 50 y 80 micrómetros. Les preguntaría, ¿un cabello humano podría pasar la media filtrante, no sé, de un filtro de aire, de un filtro de combustible o de un filtro de aceite? Lo vamos a ver en la siguiente tabla. Vemos que un filtro de combustible debe tener un tamaño de poro, o debe tener dos tamaños de poro, un primario y un secundario. El poro primario tiene que estar en 9 micrómetros, ¿sí? 9 micrómetros. Si un cabello humano, el mínimo diámetro que puede tener es de 50 micrómetros, no debería o no debe pasar a través de un filtro de aire. Y el lado secundario, que debe estar entre 2 y 5 micrómetros, un diámetro de poro mucho más pequeño. Y esto hablando de filtros de aire. ¿Qué pasa con los filtros de aceite para los vehículos? El filtro de aceite debe permitir un tamaño de poro máximo de 30 micrómetros. Y esto evidentemente, ¿no?, por la consistencia o la densidad que tiene el aceite. 30 micrómetros. El poro es mucho más grande que un filtro de aire. Sin embargo, aún así no debe pasar o no debe permitir el paso de un cabello humano, por ejemplo. Y los filtros de aceite, filtros de combustible, el diámetro, al igual que el de aire, debe tener un lado primario y un secundario. El lado primario vamos a tener 10 micrómetros y en el secundario de 2 a 5 micrómetros. Estos son los diferentes tamaños de poro que deberían tener los filtros, y así van a permitir mayor protección al motor. Y por mencionar algunas impurezas, por ejemplo, que tienen tamaño de partículas de 2.5 micrómetros, vamos a tener partículas de combustible, algunos componentes orgánicos, metales, residuos de metales. Partículas con un diámetro de 10 micrómetros, vamos a encontrar, por ejemplo, el polen, el moho, el polvo, y no sé, la arena de la playa tiene un diámetro aproximado de 90 micrómetros. Ni siquiera ese tipo de impurezas pueden atravesar el filtro de aire en este caso. Y decíamos, sirven para proteger. ¿Qué van a proteger? Al motor y a diferentes componentes. En este caso, de manera general, van a impedir que ingresen partículas, impurezas o contaminantes a los diferentes componentes en el motor. ¿Cuáles son las características que tienen nuestros filtros de aire? Bien, en primer lugar, tienen un papel filtrante que está impregnado con una resina fenólica. Esa resina fenólica sirve para que eleve el poder del filtro de separar partículas que van a ocasionar daños en el motor.
Además, esa resina fenólica sirve para garantizar la vida útil del motor. Tiene perfiles con aristas rectas, como es el caso de los filtros que tenemos o que se muestran en pantalla. Esa orilla está hecha de poliuretano flexible, y ese poliuretano flexible sirve para que al momento de que se instale el filtro en el housing se aplaste y se deforme, y de esa manera no permite que por ninguna orilla o arista del filtro puedan pasar impurezas, recordando que esas impurezas van a ocasionar o van a crear una masa abrasiva dentro del motor y van a fomentar el desgaste. Otra de las características que tiene es un tamaño de poro específico, como veíamos en la tabla, un tamaño de poro hecho bajo las especificaciones de equipo original. Esto con la intención de mejorar o de tener la eficiencia adecuada o de lograr ese triángulo mágico, ese equilibrio en la filtración de ese fluido. Otra característica importante de los filtros de aire es el número de pliegues que tienen. Ese número de pliegues se refiere a la cantidad, ¿sí?, de estos dobleces que vamos a encontrar en el filtro, y que es algo que físicamente nosotros podemos medir de alguna manera o contar. ¿Cuántos pliegues tiene nuestro filtro de equipo original contra nuestro filtro de aire Bosch en este caso? Este número de pliegues evidentemente va a ayudar a que se eficiente la filtración. Entre más pliegues tenemos, mejor va a ser la eficiencia. Sin embargo, hay que ver también cuánta caída de presión existe, recordando que todo tiene que estar en equilibrio. Otra de las características importantes del filtro, como pueden ver en la imagen, ahí tenemos tres características, ¿no? Una de ellas es cuál es la tasa de recolección de impurezas que tienen los filtros. Del 100% de impurezas que entran, ¿cuántas salen? Un filtro de baja calidad evidentemente va a dejar pasar un poco de impurezas, es decir, esas impurezas van a atravesar el filtro y van a llegar al motor, ocasionando un daño evidentemente. El número de pliegues que tiene nuestro filtro son los dobleces que tiene la media filtrante, es otra característica principal, y qué tanto poliuretano tiene el filtro en la superficie. Un filtro con demasiado poliuretano va a ocasionar que exista una pérdida de presión, va a ser mayor la pérdida de presión, menor la cantidad de aire filtrado, y obviamente eso va a ocasionar que exista un consumo excesivo de combustible y que el desgaste del filtro sea mucho mayor. En el mercado vamos a encontrar diferentes tipos de filtro. En la imagen pueden ver filtros radiales, filtros cónicos, principalmente en Ford, Mustang, Explorer, y filtros tipo panel, que son de los más utilizados, me atrevería a decir, como los que vemos aquí en pantalla. En Bosch vamos a encontrar todo este tipo de filtros. Y para terminar con el tema de filtros de aire, recordar que, por ejemplo, como dato curioso, dato interesante, un autobús, cada vez que recorre 30,000 kilómetros, el filtro de aire lo protege de que ingresen al motor 1.5 kilogramos de polvo por cada 30,000 kilómetros. Y se dice que un motor con una potencia de 150 caballos de fuerza a un 75% de carga está recibiendo 17.6 gramos de polvo por minuto. Digo, esto es algo que de alguna manera lo podríamos comprobar, ¿no? Pesando nuestro filtro de aire, ¿cuándo lo vamos a reemplazar? ¿Sí? No sé, si lo acabamos de quitar, pesarlo y pesar nuestro nuevo filtro de aire para ver esas diferencias en peso y conocer cuántos gramos de polvo o kilogramos de polvo detuvo nuestro filtro de aire, que es una pieza súper importante en el vehículo y para protección del motor. Vemos también en estas imágenes dos filtros, uno usado y uno nuevo. Nos dice que las principales fallas que podemos tener si no reemplazamos el filtro es que el polvo y el aceite que está dentro del motor van a ser una masa abrasiva. Esa masa abrasiva va a empezar a desgastar mucho más el motor. Vamos a tener problemas con el encendido, deficiencia en el encendido. ¿Esto por qué? Porque no está llegando el suficiente aire que necesitamos. Vamos a tener
un deterioro prematuro de las bujías. Pareciera que no, pero el que ingresen impurezas, en este caso que van por la admisión al motor, daña también a las bujías. Vamos a tener un desgaste en anillos, en camisas, en metales, vamos a tener pérdidas de potencia, mezclas incorrectas y obviamente se va a elevar la contaminación que emite el vehículo. Por eso es bien importante realizar el cambio de filtro de aire cada vez o como lo marque nuestro manual. Y algo bien importante también, reemplazarlo por filtros de calidad, por filtros Bosch. Bien, continuando, llegamos a los filtros de combustible. Y estos filtros de combustible, además de proteger al sistema de inyección, protegen al motor. Es uno de los sistemas más protegidos en el vehículo. ¿Por qué? Porque tenemos filtros desde que cargamos gasolina, tenemos filtros en la misma bomba de combustible que podemos llegar a tener hasta dos sedazos. Tenemos el filtro como tal de combustible, tenemos un filtro o una malla filtrante en inyectores, en regulador de presión. Es un sistema que debe ser protegido. ¿Por qué? Porque impurezas con un tamaño considerable pueden incluso tapar el inyector, pueden desgastar el motor o pueden dañar tanto al motor como al sistema de inyección. Vamos a encontrar filtros para el caso de Bosch, dependiendo del sistema del que estemos hablando. Hay dos principalmente, ¿no? Sistemas carburados y sistemas fuel injection. En este caso, lo vamos a diferenciar porque el filtro de sistemas carburados es plástico y el filtro para sistemas no carburados, pues vamos a tener filtros metálicos. Importante al momento de la instalación, verificar el flujo que debe llevar el combustible. Todos nuestros filtros de combustible tienen una flecha que nos indica la orientación que debe llevar el combustible. ¿Cuáles son los principales daños que puede ocasionar no reemplazar el filtro de combustible? En primer lugar, daño a inyectores. Vamos a dejar pasar impurezas, los podemos tapar, y si estamos hablando de sistemas de inyección directa donde alcanzamos presiones de hasta 3000 PSI, pues evidentemente van a empezar a desgastar el orificio del inyector, provocando que en ciertos kilómetros el inyector comience a gotear. Vamos a tener pérdida de potencia del motor. ¿Por qué? Esa pérdida de potencia porque si se va tapando el sedazo, vamos forzando la bomba de combustible y no está llegando el flujo adecuado. Vamos a tener fallas en el arranque, en el encendido, esto es por lo mismo obstrucción del filtro. Vamos a tener un desempeño errático y una deficiente economía de combustible y en el peor de los casos el vehículo puede apagarse. Sin contar, por ejemplo, que si no reemplazamos estos filtros en el periodo que debe ser, el filtro se va tapando y si se va tapando, la bomba de combustible es forzada a suministrar mayor flujo. Si no se alcanza ese flujo, la bomba sigue y sigue trabajando, consumiendo más amperaje, puede llegar a calentarse e incluso quemarse. Por eso es bien importante el cambio cada vez, o como lo indique el manual del fabricante, para hacer el reemplazo de estos filtros. Después tenemos los filtros de aceite. Como bien sabemos, en el mercado vamos a encontrar diferentes vehículos con diferentes tipos de aceite. Principalmente filtros de aceite que están como cartucho o filtros de aceite completos. Este es otro de los filtros que, al igual que los dos anteriores, es súper importante reemplazarlos cada vez o como lo marque el manual. Y para esto debemos tener en cuenta el tipo de aceite que vamos a utilizar. Lo vamos a ver en una de las tablas siguientes. Bosch les ofrece dos tipos de aceite. Un filtro de aceite convencional y un filtro de aceite premium. El filtro de aceite convencional es evidentemente para un aceite convencional. Ese tipo de filtros va a tener una eficiencia del 97.5% y una capacidad de filtrado de 13 gramos. Ese filtro es el adecuado para un tipo de aceite convencional. El filtro de aceite premium es para aceite sintético y ese filtro premium, que es como este que tenemos aquí,
alcanza una eficiencia de filtrado del 99.9%. Esa es la capacidad de filtrado que tiene este filtro. Y este filtro debe reemplazarse cada 15.000 kilómetros. El otro, el filtro de aceite convencional, cada 7.000 kilómetros, cuando mucho cada 7.000 kilómetros. Entonces depende también del tipo de aceite que vayamos a utilizar. ¿Cuáles son las características que tienen? Bueno, antes de las características, ¿cuáles son los componentes que vamos a encontrar en un filtro? Como pueden ver en la diapositiva, el número 1 nos dice que es un sello. Ese sello está en la parte superior del filtro, ¿sí? Como este que vemos en esta parte. Algunos tienen una doble protección para evitar que se llegue a romper el filtro. Una válvula de drenaje, esa válvula de drenaje va a estar dentro del filtro. Más adelante vamos a explicar para qué sirve. La rosca de conexión, una cubierta de apoyo, el medio filtrante, que va a ser el papel. Es principalmente lo que vamos a encontrar en los filtros de aceite. Los componentes de un filtro de aceite convencional o un filtro de aceite clásico son prácticamente las mismas. ¿Cuáles son las características de nuestros filtros de aceite convencionales? Bueno, en primer lugar van a tener una válvula de alivio de presión. Eso sí lo marca el fabricante. Esa válvula de alivio de presión sirve para cuando existe una alta resistencia del filtro y las impurezas no pueden atravesar ya ese filtro porque esté tapado, o el aceite, perdón, no puede atravesar el filtro. Entonces se abre la válvula y permite que pase el aceite contaminado al motor. No es bueno, pero es lo mejor a dejarlo sin lubricante, por ejemplo. Tiene una placa de acero que le otorga resistencia a la rotura y una mayor durabilidad. Tiene una válvula antirretorno, y esto es dependiendo si el fabricante lo marca, pero más que si el fabricante lo marca, la posición que va a tener el filtro. Esa válvula antirretorno lo que hace es, si nosotros tenemos en esta posición el filtro en el vehículo, no necesitamos esa válvula antirretorno. Esa válvula antirretorno lo que busca es no descargar el filtro, es decir, que el filtro siempre tenga aceite. Si la posición del filtro en el vehículo es de esta forma, entonces necesitamos esa válvula antirretorno para evitar que todo el aceite que está dentro del filtro se drene y llegue al cárter. Esto nos ayuda principalmente en el arranque en frío. Tiene también una media filtrante de microfibra, un tubo central en forma de espiral, que esto le da o lo refuerza de manera interna, y un sello de goma de nitrilo. ¿Esto para qué? Para ayudar a la fácil instalación y mayor durabilidad, y también evitar fugas de aceite. ¿Cuáles son las características principales y la gran diferencia que existe entre un filtro de aceite convencional y un filtro de aceite premium? Primero, el sello de goma. Ya decíamos, este sello de goma en el caso de los aceites premium es de alta calidad y lubricidad. A pesar de que ofrece un sello hermético, va a permitir una fácil extracción para cuando lo vayamos a cambiar. Tiene una válvula bypass, esto como decíamos, siempre y cuando lo indique el fabricante de equipo original. Tiene una base con canales de alta resistencia que va a incrementar la durabilidad del filtro. Tiene una válvula de silicón antirretorno, es lo que mencionábamos, está en función de la posición del filtro, que va a evitar que el filtro se descargue. Tiene una junta laminada que nos va a ayudar a eliminar fugas, ya sea por uso o por desgaste. Tiene una tecnología en la media filtrante que nos va a permitir una eficiencia de hasta el 99.9%. Y una de las grandes diferencias entre nuestro filtro premium y el filtro de aceite convencional es que ese medio filtrante es un 30% más grueso, ¿sí? Y gracias a ese 30% más se aumenta la eficiencia de filtración hasta en un 42%. Y esto no es nada más comparado con nuestro filtro, comparado con cualquier otro filtro en el mercado que esté en esta categoría. Tenemos una eficiencia de filtración de un 42% más. Entonces es bastante la diferencia que vamos a tener en cuanto a eficiencia.
Y bien, como vemos en el video, así es el funcionamiento, así es el flujo del aceite cuando está trabajando el filtro. Por la parte externa está entrando, está atravesando el medio filtrante y está llegando al motor. En caso de que tengamos una obstrucción, se va a liberar la válvula de presión que está en la base del filtro y va a permitir que el combustible, que el aceite pase y el motor no se quede sin lubricante. Pues como pueden ver, esto es a grandes rasgos el portafolio de producto que tiene Bosch en cuanto a filtros, filtros de excelente calidad para diferentes aplicaciones, para vehículos europeos, americanos, asiáticos, hay diferentes aplicaciones. Pueden ver esta información en nuestra página de Bosch Autopartes México y por favor síganos en las redes sociales, nos encuentran en Facebook como Bosch Autopartes México. Y pues antes de terminar, recuerden, tenemos después de este tema, viene el tema de aceites que se complementa con los tipos de filtro. Por mi parte es todo, muchas gracias. Pues ahora sí, señores, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este curso virtual que en el caso de Castrol, bueno, pues nos toca llevar a cabo una pequeña plática agradeciendo a Bosch por la participación de Castrol. Entonces, amigos, pues sean ustedes bienvenidos, amigos de la Expo Mecánica Automotriz Internacional Pachuca 2020, que en este año 2020, pues toca la modalidad de ser virtual. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. Mi nombre es Juan Carlos Venegas, yo pertenezco a la empresa de Castrol de México. Y bueno, pues con el tema del cual el ingeniero Heriberto ya nos estaba hablando un poco, que es respecto a los filtros, pues la filtración es muy importante para para el sistema de lubricación. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Déjenme compartir la presentación para que la podamos ver y ustedes también la puedan observar. Listo, ahí ustedes están viendo ya la presentación. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Entonces, amigos de Expo Mecánicos Automotriz Internacional Pachuca 2020, sean ustedes bienvenidos. Ya les decía, hoy en día hay una alianza fuerte entre Bosch y Castrol. Y bueno, pues con esta alianza internacional de Bosch-Castrol, bueno, pues Bosch nos invita a participar en esta Expo Mecánico. Y bueno, pues tendremos el tema de filtración. Entonces, les decía hace un momento que la filtración es muy importante para el sistema de lubricación. ¿Por qué? Porque y ahorita lo vamos a ver en la presentación, muchos de los problemas causantes del desgaste en un motor es ocasionado por el polvo. ¿Y cómo puede ingresar el polvo al motor? Pues por el sistema de aire, por el sistema de entrada de aire. Y en el sistema de entrada de aire, recuerden que tenemos el filtro de aire. Y si el filtro de aire no está trabajando correctamente o colocamos un filtro de aire que no es de buena calidad, podemos generar desgaste dentro del motor. Y el desgaste, recuerden que es uno de los problemas muy fuertes que pueden ocurrir, pues reparaciones costosas dentro del motor. Entonces, pues vamos a dar inicio. Primero, pues necesitamos definir qué es el desgaste. El desgaste, como lo ven ahí en pantalla, es la pérdida o destrucción de la superficie del material. Entonces, esa pérdida o destrucción de la superficie del material es precisamente ocasionada por el movimiento relativo entre dos superficies en movimiento. Y recuerden que dentro del motor pues tenemos muchas piezas en movimiento. Entonces, cuando exactamente existe ese movimiento relativo, es cuando empieza el desgaste. Y si, por ejemplo, nosotros viéramos microscópicamente la superficie de esas piezas en movimiento, pues aunque nosotros con el ojo humano las veamos totalmente lisas, microscópicamente recuerden que están conformadas de picos y valles. Y cuando están en contacto movimiento, pues precisamente hay desprendimiento de material, hay desgaste. Si nosotros tenemos un buen lubricante que cumpla con las especificaciones de equipo original, que sea un lubricante de calidad,
como Castrol, pues nosotros podemos minimizar al máximo ese desgaste. No hay ningún lubricante que elimine al 100% el desgaste. Eso tómenlo en cuenta, porque hay muchas marcas de lubricantes que dicen es que eliminamos el 99.999% del desgaste. No existe un lubricante que elimine al 100% el desgaste. Lo podemos minimizar al máximo, o sea, generar que haya el menor desgaste en el motor. Y bueno, pues eso se va dando con pues los lubricantes. Y bueno, pues les decía yo, hay algunos factores que pueden causar el desgaste. Entre tantos, pues ustedes vean, por ejemplo, en esa gráfica se muestra en barra de color rojo, pues el desmontaje. Cuando nosotros bajamos el motor de un automóvil para hacerle algún ajuste, pues ese desmontaje simplemente el 13% va a generar desgaste. El desalineamiento, si ese motor que ya nosotros le generamos un ajuste, pues a la hora de alinearlo, de montarlo y alinear las poleas, pues a un 13% precisamente va generado por el desalineamiento. Otro factor que causa el desgaste, pues la lubricación insuficiente. Cuando el cliente, por un descuido, no está revisando el nivel de aceite, resulta que hay un consumo de aceite y ese lubricante que ya no está haciendo su trabajo correctamente dentro del motor. ¿Por qué? Porque hay aceite insuficiente, pues esa lubricación insuficiente genera desgaste con un 11%. La sobrecarga, exceso de peso en el vehículo también puede generar desgaste. La corrosión, pues contaminación de aceite, contaminación de combustible, eso puede generar oxidación, corrosión y eso puede generar también desgaste. Pero la última barra que les voy a mostrar a continuación, que es la barra de color azul, ustedes véanlo, el 45% de causantes del desgaste es provocado por el polvo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, de 10 carros que presentan problemas en el motor por desgaste, 5 son generados por el polvo. Entonces, es muy importante generar una excelente filtración de polvo que viene del aire del medio ambiente para que evitemos ese desgaste. Y uno de los principales desgastes que se generan dentro del motor es el desgaste por abrasión. Recuerden que hay diferentes tipos de desgaste que ahorita se los voy a mencionar, pero el más importante y el que genera más problemas dentro de un motor es el desgaste por abrasión. También les voy a pasar un video de un ingeniero de Castrol donde nos explica precisamente cómo se genera esa abrasión. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante siempre generar el mantenimiento al automóvil a su debido tiempo, así como lo especifica el fabricante equipo original en el manual del fabricante. Ahí viene especificado cada cuándo se debe de hacer el mantenimiento preventivo al automóvil, al motor. Y en ese mantenimiento preventivo no nada más es cambiar el filtro de aceite cuando se cambia el aceite, también es importante cambiar los filtros a su debido tiempo. El filtro de gasolina y el filtro de aire. ¿Okay? Entonces es muy importante siempre mantener en buen estado lo que es el mantenimiento preventivo con los cambios de filtros, tanto de aire, gasolina y aceite. ¿Okay? Porque mucha gente, y lo he visto en la calle todavía, hay mucha gente, muchos mecánicos que por ahorrarse unos pesos le dan mantenimiento al filtro de aire. ¿Cómo dan el mantenimiento? Pues sopleteándolo, echándole aire a presión, golpeteándolo contra el piso, contra una pared, limpiándolo con una brocha, con un trapito. Pues recuerden que todos los filtros, sea el que sea, tiene una media filtrante, que es el papel, y ese papel está diseñado, tiene su especificación en cuanto a micrajes. Si nosotros hacemos ese tipo de mantenimiento, podemos romper esos poros, ese papel, y puede generar más entrada de aire al motor. ¿Okay? ¿Cuál es el mejor mantenimiento para un filtro de aire? Pues reemplazarlo por uno nuevo. Eso es importantísimo. ¿Ok? Y que lo tomen en cuenta porque eso puede ser causante de fallas y reparaciones más costosas dentro del motor. Les decía que existen diferentes tipos de desgaste dentro del motor y ahí los tenemos en pantalla. Tenemos el desgaste corrosivo, el desgaste por corrosión, que es generado por contaminación tanto de combustible como de aceite, que eso puede generar oxidación. Desgaste por fatiga, cuando existe un desgaste de un solo punto que están en contacto constante,
Eso puede generar una fatiga, cavitación, porque existe mucho aire dentro del motor. Ese exceso de aire puede provocar espuma. Recuerden que la espuma tiene burbujas y esas burbujas lo que hacen con las paredes de las partes internas del motor es generar desgaste por cavitación. Esas burbujas implotan con las paredes de las piezas del motor. El desgaste adhesivo, el desgaste por adhesión, es el desgaste que se genera cuando hay un múltiplo contacto de puntos de contacto, y eso puede generar desgaste cuando hay un desgarre de esas piezas en contacto. Y el desgaste abrasivo es el desgaste por abrasión, que es el desgaste que, bueno, se genera por partículas que pueden llegar a la parte interna del motor, como puede ser el polvo. Y les voy a mostrar precisamente ese video del ingeniero de Castrol, de uno de nuestros centros de investigación, donde nos demuestra cómo se puede eliminar el desgaste. Y aquí lo vamos a ver en este video. Lo voy a correr y ahorita regreso con ustedes. Listo, ahí vamos a correr el video. Ahí lo están viendo ya. Los automóviles juegan un papel importante en nuestras vidas. Hemos llegado a depender de ellos un día sí y el otro también. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos en lo que sucede bajo el cofre cuando arrancamos el motor? Toda esa fricción puede causar un fenómeno que se denomina abrasión. ¿Qué es abrasión? Bueno, les mostraré abrasión. El material ha sido desgastado. El acabado de la superficie ha sido dañado y hemos producido algunos desechos. Es la misma acción abrasiva, que es la enemiga de cualquier motor de cualquier coche. Eso sucede aquí, cuando las superficies metálicas se rozan una contra otra miles de veces cada minuto. Aquí se pierde material de estas superficies críticas. Y una vez que ese material se ha perdido, no se recupera. No lo podemos reemplazar. El motor nunca funcionará tan bien de nuevo. Todo ese proceso, la pérdida de material, es lo que nosotros llamamos desgaste. El desgaste del motor es un problema serio. De hecho, la cantidad de desgaste que ocurre es impactante. En solamente 12 horas, la cantidad de metal desgastada de los motores en Europa puede ser equivalente al peso total de un auto. Entonces, es muy importante lo que nos comentaba aquí el ingeniero de Castrol, donde nos decía que, bueno, pues ese dato muy interesante que decía que en tan solo 12 horas el desgaste que ocurre en toda Europa de todos los automóviles es equivalente al peso específico de un auto. O sea, imagínense cuánto desgaste, cuánto polvo no se genera en cuanto a desgaste por abrasión. ¿Ok? Y bueno, pues existen de todo el paquete de aditivos. Recuerden que los lubricantes se componen de dos componentes. Dos componentes son los que componen a un lubricante, que es el aceite base y el aditivo y los aditivos. De todo ese paquete de aditivos que tenemos en el lubricante, esos aditivos trabajan en conjunto, que precisamente ayudan a minimizar el desgaste por abrasión, que ayudan a controlar esos depósitos de un motor. Esos depósitos de un motor es toda esa suciedad, ese lodo, ese polvo que entra al motor, pues se pueden controlar de manera más efectiva. Y existen dos aditivos, y aquí los vamos a explicar. De todos esos aditivos, de todo ese paquete de aditivos, uno de ellos es el detergente, el aditivo detergente. Como su nombre lo dice, un detergente, ¿qué es lo que va a hacer? Es un agente de limpieza de la superficie. ¿Cuáles son sus funciones? Mantener limpias las partes internas del motor, reducir la acumulación de depósitos, neutralizar los ácidos e inhibir la oxidación. Entonces, esos detergentes lo que van a hacer es pegarse a las paredes del motor, crear una
una barrera o se pegan a esas, crear una capa en la superficie de las piezas internas del motor y se van a pegar a las paredes del motor, como lo vamos a ver a continuación en esta animación muy sencilla. Entonces, estos aditivos detergentes son esas esferas rojas que se están pegando a las paredes del motor. Esas esferas rojas, esos polímeros, esos aditivos, lo que van a hacer es precisamente evitar que esos depósitos se peguen a las paredes del motor, evitando que se aglomeren y mandarlos a lo que es el cuerpo del aceite. Entonces, precisamente lo único que hace el aditivo detergente es evitar que esos depósitos se peguen a las paredes del motor. Ya que este aditivo detergente evitó que esos depósitos, esa suciedad se pegó a las paredes del motor, empieza a trabajar el otro aditivo, que es el aditivo dispersante. Como su nombre lo dice, y ahí usted lo ve en pantalla, el aditivo dispersante lo que hace es estabilizar esos contaminantes del lubricante. Mantiene los depósitos en suspensión y evita que esos contaminantes interactúen entre sí y puedan provocar un desgaste por abrasión. ¿Okay? Entonces, como lo vemos en esta animación tan sencillo, ya que el detergente evitó que se peguen esos depósitos a las paredes del motor, ahora lo que hace el aditivo dispersante es atrapar esos depósitos y mantenerlos suspendidos en el lubricante. Razón por la cual un aceite que sea de calidad, un lubricante que tenga tecnología detergente dispersante, el aceite se debe de poner negro. Si un aceite no se pone negro es que no es un aceite de calidad, es que no es un aceite que tenga tecnología dispersante. Cosa contraria que mucha gente piensa y todavía mucha gente lo he hoy escuchado en muchos talleres. Mucha gente dice, o muchos mecánicos dicen, es que mira, este aceite es buenísimo. Llevo 5,000 kilómetros recorridos y todavía sigue limpio. Cuando obviamente sabemos que ese lubricante no está haciendo su trabajo, que es limpiar los motores. ¿Dónde están todos los depósitos de ese motor donde el aceite sigue limpio? Pues están pegados en las paredes del motor. Cuando abrimos ese motor, pues todo el motor está lleno de ese cochambre, de esos depósitos, precisamente porque no hay un lubricante que atrape todos esos depósitos y ya después al siguiente cambio de aceite, pues esos depósitos salen y ya no se quedan pegados a las paredes del motor. Ustedes vean la diferencia entre dos motores donde uno utilizó un aceite con tecnología dispersante y el otro pues utilizó un lubricante que no tenía tecnología dispersante. Pues obviamente el que tenía tecnología dispersante pues sí mantuvo los depósitos más controlados, sí se genera un poco, ustedes lo ven, pero aún así el motor pues, se mantiene un poco más limpio. En cambio ustedes vean el motor que no utilizó tecnología dispersante, pues se genera mucho lodo, en la coladera del cárter pues se tapa y pues, obviamente eso ya no sirve y bueno, pues por eso vienen las reparaciones más costosas. ¿Okay? De hecho, existen varios tips que ahorita yo les voy a dar precisamente para controlar de manera más efectiva esos depósitos. ¿Por qué? Porque normalmente el aceite siempre por su trabajo va a generar depósitos, pero hay algunos tips que precisamente ahorita se los voy a dar para evitar o controlar de manera más efectiva esos depósitos. Y aquí empezamos, ¿no? Número 1, drenar el cárter con el aceite caliente o el aceite tibio, o sea, hacer el cambio del aceite cuando el motor todavía esté caliente o tibio. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el aceite escurra mejor y no se quede tanto de depósito dentro del motor. ¿Okay? Yo sé que el riesgo de hacerlo con el motor caliente pues es provocar a lo mejor alguna quemadura, pero si lo hacemos con cuidado, con eso logramos que no se quede tanto depósito dentro del motor y así todo escurra mejor. ¿Okay? Entonces hay que hacerlo con cuidado y es una de las recomendaciones. Que yo también he visto lo contrario en algunos talleres. Llega el motor caliente y el mecánico dice, espérate que se enfríe para hacer el cambio de aceite. Si nosotros lo hacemos con el motor caliente, con cuidado, podemos hacer que esos depósitos escurran mejor. Número 2, drenar el aceite con mayor frecuencia en condiciones adversas, o sea, hacer el cambio de aceite más rápido cuando hay condiciones adversas. ¿Cuáles son esas condiciones adversas? Pues a lo mejor cuando el cliente por su trabajo tiene que manejar donde hay mucho polvo, en ese tipo de condiciones climáticas con mucho polvo, pues a lo mejor hay que hacer el cambio un poco más rápido. A lo mejor también el cliente por su trabajo tiene que exceder el peso en el vehículo, ya vimos que el exceso de carga, de peso en el auto, en la camioneta, pues eso puede generar depósitos y eso puede generar desgaste, ¿no? Otra condición adversa, pues a lo mejor cuando el cliente por sus condiciones normales, a lo mejor
son distancias muy cortas, donde el motor no alcanza su temperatura óptima de trabajo, también en ese tipo de condiciones hay que hacer el cambio más rápido. A lo mejor también cuando el cliente le gusta manejar con el pedal acelerador a fondo, a altas revoluciones, eso también puede generar formación más rápida de depósitos. En ese tipo de condiciones, pues sí hay que hacer el cambio un poco más rápido, con mayor frecuencia, como lo dice aquí, ¿no? Realizar periódicamente, número 3, realizar periódicamente el mantenimiento del sistema de ventilación positiva del cárter, que es la famosa válvula PCV, ¿no? Que mucha gente no sabe que esa válvula tiene su motor y, bueno, pues nunca le hacen el mantenimiento a esa válvula y, bueno, pues ahí eso puede generar formación de depósitos. Normalmente esta válvula PCV la tienen los Volkswagen, algunas otras marcas, pero esta válvula PCV lo que hace es, su nombre lo dice, recircular los gases que se generan por el calentamiento del aceite, y si esa válvula no recibe un mantenimiento, pues eso puede generar daño y eso puede generar desgaste. Ok, el mejor mantenimiento para esa válvula PCV es igual que el filtro de aire, reemplazarla por una nueva. Y normalmente en el manual del mantenimiento ahí viene especificado cuándo cambiar la válvula PCV. Y número 4, y ya lo explicábamos hace un momento, cambiar los elementos filtrantes en los periodos recomendados, es decir, cambiar los filtros en el periodo que establece el fabricante de equipo original. ¿Okay? Hay que respetar ese periodo, no hay que excedernos en el periodo. Que si me dijeron que dura 20,000 kilómetros, siempre hay que determinar el periodo de recambio del fabricante del auto, ¿no? Ellos son los que fabrican los motores. Ni Castrol ni alguna otra marca fabrica motores. Entonces, por eso hay que siempre respetar ese periodo. Y no nada más el filtro de aceite, también, como les decía, cambiar filtros de aire y filtros de gasolina. ¿Para qué? Para tener una combustión más limpia, no generar tantos depósitos. Y la quinta y última, pues utilizar lubricantes de calidad que tengan tecnología dispersante, que puedan soportar la oxidación y así controlar de manera más efectiva esos depósitos. Castrol en todos sus lubricantes, sea la base que sea, si es aceite mineral, si es sintético, si es semisintético, Castrol en todos sus lubricantes tiene una tecnología detergente dispersante bastante fuerte. De hecho, con nuestro aceite Castrol GTX tenemos una tecnología que es una fórmula de doble acción, que precisamente atrapamos los depósitos que ya están, o limpiamos los depósitos que ya están dentro del motor, y 2, evitamos que se formen nuevos depósitos. Esa es la formulación, la tecnología de fórmula de doble acción. ¿Okay? Y bueno, pues con esta tecnología, con el Castrol GTX, pues nosotros podemos lograr atrapar entre un 40 y hasta un 50% de depósitos que lo que nos pide el API SP. ¿Okay? Entonces, siéntanse libres y siéntanse en confianza de que cuando ustedes van a utilizar un aceite Castrol, sea el que sea, va a tener una tecnología dispersante bastante fuerte. ¿Okay? De hecho, por ejemplo, nuestro aceite Castrol Edge, que es nuestro aceite 100% sintético, pues ahí tenemos y logramos atrapar hasta un 50, igual el titanium que tiene el aceite Castrol Edge, nos ayuda a atrapar un 40% más de depósitos que lo que nos pide el API SP. ¿Okay? Aquí en pantalla les voy a mostrar precisamente los productos que tiene Castrol en la división automotriz, ¿no? Ahí tenemos la familia Castrol GTX, que en el caso de Castrol GTX tenemos, podríamos decir que 3 versiones, que es la versión GTX, que es Ultra Clean, que esa versión GTX Ultra Clean solamente se maneja en viscosidades bajas, 5W20 y 5W30. Con este Castrol GTX Ultra Clean, de hecho ustedes lo van a ver en la botella, dice GTX Ultra Clean. Con eso logramos atrapar un 50% más de depósitos que lo que nos pide el API. En el Castrol GTX normal, botella blanca, que no dice Ultra Clean, con ese atrapamos un 40% más de depósitos que lo que nos pide el API. El GTX normal lo tenemos desde el size 10W30 hasta el 20W50. Tenemos el GTX High Mileage, que es el que ustedes ven ahí en pantalla, botella verde. Es el aceite Castrol GTX, aceite mineral también, que se encuentra en dos
versiones en cuanto a viscosidades, el SAE 20W50 y el SAE 25W60. Y recuerden que el GTX High Mileage, que es el para alto kilometraje, ese se debe de utilizar cuando el motor ya presenta síntomas de desgaste. Recuerden que no necesariamente hay que utilizar los altos kilometrajes cuando llegamos a los 100,000 kilómetros, que ese es uno de los mitos también que tenemos en el lubricante, ¿no? Mucha gente dice, ya llegué a los 100,000 kilómetros, hay que poner altos kilometrajes. Recuerden que no es necesario. Si nosotros tenemos un mantenimiento en tiempo y forma bien hecho, como lo establece el fabricante de equipo original, podemos conservar la viscosidad desde nuevo por mucho tiempo y no a los 100,000 kilómetros y hay que utilizar las altas viscosidades. ¿Okay? Esto se los comento porque mucha gente piensa que esos altos kilometrajes ya cuando llegue a 100,000 kilómetros hay que usárselo. No es necesario. ¿Okay? Yo conozco, por ejemplo, un Bora con 500,000 kilómetros con 5W30 y el motor como si nada. ¿Okay? Así es que no es necesario utilizar altos kilometrajes cuando llegue a 100,000 kilómetros. Tenemos nuestro aceite Castrol Magnatec, que es nuestro aceite semisintético. Este lo tenemos solamente en 3 viscosidades, 10W30 la más baja, 15W40 la media y 20W50 la más alta. ¿Okay? Y nuestro producto premium, que es el aceite Castrol Edge, que es un aceite 100% sintético, que tiene la tecnología más avanzada del mercado. En este lubricante tenemos la tecnología del Titanium FST, que es un aditivo que le ayuda a darle mayor fortaleza al lubricante, a la película del lubricante, para evitar que se rompa y mantener el motor en óptimas condiciones. Este aceite Castrol Edge lo tenemos, podríamos decirlo que en 2 versiones, el aceite Castrol Edge normal, que es el que se puede conseguir en cualquier refaccionaria, bueno, cualquiera se puede, y el aceite Castrol Edge C3. El C3 tiene otras especificaciones que el Edge normal, así es que por eso siempre hay que ver qué es lo que nos está pidiendo el fabricante de equipo original, siempre hay que ver el manual para ver cuál es la especificación de aceite que debemos de utilizar en el motor. Si por ejemplo nos pide una especificación de Volkswagen, de General Motors, de BMW, de Ford, de Mercedes-Benz, que es una especificación propia de la marca, si el fabricante te la pide y el aceite que le vas a poner cumple con esa especificación, se puede poner. Si tú revisas la botella y esa botella resulta que no cumple o no dice que cumple con esa especificación, no hay que ponérsela, ¿ok? Entonces, es importante siempre ver qué es lo que nos pide el fabricante de equipo original. Y bueno, pues esa es la familia que tenemos para el mercado automotriz. ¿Okay? Y bueno, señores, pues con esto estoy terminando. Les decía, simplemente hablar un poquito de lo que es el desgaste, que es causado por una mala filtración. Siempre utilizar filtros que cumplan con la especificación de equipo original e igualmente lubricantes que cumplan con la especificación de equipo original. Castrol, en todos sus lubricantes cumplimos con especificaciones de equipo original. Por eso siempre hay que revisar el manual y revisar las botellas para ver si cumplen esa especificación. Porque aceite no es aceite, o sea, ese es otro mito, ¿no? Dicen, es que aceite es aceite y cualquier aceite le puede quedar a cualquier motor. No, señores, por eso existen las especificaciones. Si no, solamente hubiera un aceite que le pudiera servir a todos los motores de todo el mundo. Y no, para eso existen especificaciones y por eso existen los diferentes tipos de aceite. No le puedes poner cualquier aceite a tu motor, ¿ok? Para eso existen los manuales. Señores, y bueno, pues con esto estoy terminando. Muchísimas gracias. Me despido con esta frase de nuestro amigo e ingeniero Benjamin Franklin, que dice que invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Señores, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar, a todos los amigos de la Expo Mecánica Automotriz Internacional de Pachuca 2020, que bueno, ahora en su modalidad virtual, pues se hace un gran esfuerzo precisamente para poder llevar todos estos conocimientos a ustedes. En nombre de Castrol de México me despido. Mi nombre es Juan Carlos Venegas. Muchísimas gracias y sigan conectados con Bosch. Saludos.